a ustedes la presencia, que se conecten y nos acompañen en estas sustentaciones sui generis, los primeros de la línea que van a sustentar por vía virtual, y ya el segundo grupo de la universidad que muy posiblemente se va a graduar también de manera virtual. Pues como este es un espacio con el que no nos habíamos familiarizado antes, entonces pues vamos a señalar algunos aspectos importantes. Pues lo primero es a cada uno de los profesores, bueno, en este caso al profesor Diago, al profesor Javier, les voy a enviar al profesor Javier, en este caso que es el asesor de Vallardo, el acta de graduación de Vallardo para que en el momento de deliberar con el profesor Juan Sebastián puedan pues ubicar la nota o lo tengan para que hagan la firma. Obviamente no es una firma electrónica ni nada de eso, sino, pues no sé, me imagino que se puede como en Paint o algo hacer la firma del formato, ¿sí? Por otro lado, a Jonathan y a Vallardo, recuerden que antes del 12, por favor, y eso les corresponde a ustedes y nada más que a ustedes, deben enviar a la biblioteca 4 formatos, ¿cierto? Que son el trabajo de grado con el RAE, que ese lo tienen que subir a la página de internet. Esa información pues yo apenas la puedo dar mañana porque la capacitación para cargar esa información pues se la dan a los coordinadores de línea y pues en mi caso la cita es el día de mañana. Entonces pues eso no lo pueden avanzar hoy, por ejemplo. Por otro lado, también deben entregar el formato de autorización de tratamiento de datos, ¿sí? La sesión de derechos del contenido del trabajo de grado y el otro me hace falta un formato. Y el de cambio de denominación. Es un formato en el que ustedes determinan si se gradúan con título de licenciado en Ciencias Sociales con Educación Básica o licenciado en Ciencias Sociales. ¿Listo? Son básicamente esos 4 requisitos con los que deben cumplir. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Este último, el de cambio de denominación, ¿dónde lo podemos Eso sacar? yo se los envío ahorita. Yo Ok, se los gracias. envío ahorita esos formatos, eso ya los llenan por su parte. Ok. Por parte, pues, sería el profesor Javier, de pronto si no ha revisado el RAE de Vallardo, pues sí les recomiendo que pues de pronto le echen una última miradita para que no vayamos a tener esos conflictos de que devuelven, de que no podemos subir a la plataforma esos requisitos, ¿listo? Yo les propongo igual que pues en los escenarios presenciales la sustentación tiene una duración de 20 minutos, ¿sí? Pues aquí teniendo en cuenta pues que toca abrir, cerrar algún documento, que de pronto a veces no sabemos qué malas pasadas nos juegan estos programas, pues tratar de que en la medida de lo posible la sustentación de cada uno de los estudiantes tenga una duración de 25 minutos, ¿listo? 25 minutos que les vamos a cronometrar aquí cada uno desde nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Y les pido que, bueno, cuando falten 2 minuticos para terminar para que se acaben los 25 minutos, en el chat yo les voy a enviar un recordatorio, ¿listo? Para que lo tengan presente. Si hay caso omiso y ya veo que se están alargando, pues con el perdón de todos los presentes, pues sí tendré que interrumpirlos y recordarles que ya se cumplió el plazo pactado, el tiempo pactado para que ustedes sustenten. Eh, Al final de la sustentación, pues bueno, hoy por fortuna son 2 sustentaciones nada más. Hemos tenido semestres en los que tenemos hasta 5 o 6 sustentaciones. Hoy esta jornada va a ser cortica, entonces tan pronto se determine la primera sustentación, pues por interno dialogan, por interno es WhatsApp, una llamada, el mecanismo que mejor consideren, para que su tutor como asesor, pues
pues puedan deliberar acerca de la nota de trabajo de grado 4 y pues ya hagamos la lectura de la lectura pública del acta de sustentación. ¿Listo? No sé si de pronto el profesor Juan Sebastián, el profesor Javier tengan alguna pregunta o algún aporte que hacer frente a la dinámica de la sustentación. No, yo no. Ah, bueno, qué pena, antes de qué pena interrumpirlo de nuevo. Pues obviamente después de cada sustentación pues habrá un espacio para que el asesor, en este caso el asesor no, sino el jurado de Vallardo, que es el profesor Diago, y el jurado de Jonathan, que es el profesor Javier, pues tengan un espacio de intervención para que hablen de su concepto y pues también propongan alguna pregunta si es que lo consideran pertinente nuevamente para el asesor. ¿Listo? Entonces ahora sí, repito, si hay alguna duda o algún aporte por hacer. Por mi parte no, maestra, mil gracias. Vale, pues, listo. Entonces, permítanme un momentico. Listo. ¿Y en dónde? Listo, muchachos. Entonces, creo que Jonathan manifestó su interés de iniciar o ya cambió de opinión o empezamos por ahí. Sí, no he cambiado mi opinión. Listo, ya, entonces ya lo que fue, ¿cierto? Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla y pues iniciamos. Vale, pues listo. Entonces ya aquí. Entonces no sé si todos vean ahí la pantalla como tal. Ya aquí ahorita le avisamos. Yo veo la pantalla. ¿Los demás asistentes están viendo bien la pantalla? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces puede empezar, Jonathan. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes pues para todos los presentes. Mi nombre es Jonathan Pérez y el título de mi trabajo lo denomino como Organización y Transformación Comunitaria del Corredor Yomasa Juan Rey en el marco de sus principales agentes modeladores. En cuanto al contenido de esta presente, tenemos como tres ejes centrales. Primero, el problema de investigación, donde está el aspecto geográfico, el contexto, entre otros elementos. La conceptualización del trabajo y finalmente unas conclusiones. Para empezar, en cuanto al aspecto geográfico me quiero referir en primer lugar, como para situarnos en la zona. En la zona geográfica, bueno, tenemos en principio unas condiciones geográficas de alta montaña, como lo podemos ver acá en esta pantalla, donde nos situamos aquí como en el cursor, estamos al suroriente de la ciudad localidad de Usme, en donde pues existen unas condiciones de zona de transición de bosque altoandino a páramo. Entonces el parque entre nubes con procesos de minería es extractiva, el páramo Cruz Verde, y digamos los barrios a los que yo denomino como corredor Yomasa Juan Rey. Es importante también destacar entonces aquí en estos elementos que esta zona de la ciudad tiene como, bueno, unas particularidades tanto geográficas como hidrográficas, donde destacan en primer lugar la quebrada del Curi, como la podemos ver acá, la quebrada Santa Librada 1 y 2, la quebrada Bolonia 1 y 2 y finalmente la quebrada Yomasa, que es donde desemboca la quebrada Bolonia. Aquí digamos que hay como una particularidad y hay una diferencia entre una parte baja y una parte alta del corredor que yo denomino. La parte alta está digamos que descrita
por decirlo de una forma, como digamos hasta hacia este sector que estoy aquí señalando con el cursor, y la parte baja hacia acá. Ahora volvamos a la presentación. En cuanto aquí podemos ver un poco más ejemplificado ese proceso. Digamos que en la parte alta no se da un parámetro de construcción típico de Damero, aunque por tradición se tiende a replicar ese modelo de organización urbanística debido a que las condiciones del terreno no permiten o no lo permiten de esa forma, encontrándose, digamos, con segmentos más bien alargados, como lo podemos ver acá, de construcción, parámetros de construcción, digamos en el margen de estas quebradas que condicionan también esas formas de autoconstrucción informal. Ahora bien, dicho esto, me tengo que referir al origen del problema de investigación, donde digamos que en primer lugar existe una relevancia para aportar, digamos, como al estudio de estos fenómenos en la localidad, en tanto que a pesar de que existen estudios, estadísticas, entre otros textos, sobre estos agentes modeladores, la vivienda, el transporte y la violencia, digamos que pocas veces se aborda desde una posición crítica de estos fenómenos y desde un enfoque que permita comprender estos procesos de forma relacional. Otras, digamos que de los orígenes de este problema, parte de mi interés personal mío, que está pues digamos adecuado a una experiencia vital en tanto yo soy habitante de este sector, ¿sí? Por otro lado, pues está el ejercicio académico propio de la universidad, digamos, tras llegar de la carrera, y la lectura pues, de trabajo de campo, la maduración de las ideas centrales durante estos 2 años. Digamos que aquí en la mitad hay una separación del investigador con el habitante, y esto está dado por lugares comunes entre, digamos, la historia y la memoria como elemento relevante para hacer como esa catarsis del hecho en el proceso de investigación, digamos esto en términos de beatrizarlo. Entonces existe como una fina línea para separar esa dimensión de un trabajo que apela a la historia reciente, en tanto este trabajo es del 1995 a 2015, y en donde se hace uso de la observación participante y se apela también a un proceso metodológico que está entre lo etnográfico y la autoetnográfica, pues toda vez que yo soy parte de ese trabajo y también digamos que mi voz recoge un poco esos silencios y esas voces que tal vez no pudieron ser incluidas. Ahora bien, en cuanto a la hipótesis y pregunta central, tenemos... aquí permítanme un segundo. Ahora, en la hipótesis tenemos que existe pues una serie de agentes estructurales que han cambiado de forma bruta esas formas de socialización, organización de la comunidad en esa parte alta del corredor Yomasa Juan Rey. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, básicamente cómo es ese proceso organizativo barrial y cuáles son esas transformaciones que ha sufrido en esa temporalidad, producto de esos cambios en los patrones de producción de vivienda, el transporte informal y la violencia, y cómo esos agentes, digamos que condicionan y actúan sobre el sector. Aquí, en cuanto a los objetivos, entonces tenemos el objetivo general, pues la identificación de una injerencia de estos agentes modeladores en ese proceso organizativo. En cuanto a los específicos, primero pues es como evidenciar cuál ha sido esa dinámica de urbanización popular e informal, digamos en el marco de ese proceso, el reconocimiento de la existencia y las aspiraciones y la dinámica organizativa de los transportadores informales y cómo inciden sobre esos patrones de organización, y finalmente digamos el examen de cómo ha sido ese impacto de la violencia sobre la organización barrial y en sus formas de socialización, y digamos cuál también, cómo es el impacto de este agente sobre estos 2 primeros. De ahí que, entre otras cosas, el sentido de corredor también debe entenderse, digamos, como no solo como un corredor vial, sino como un lugar de luchas barriales y de transformación de la vida en comunidad, en torno, vamos a su relación con esos actores que intervienen y modelan esas formas de organización. Valga aclarar que, pues, ante todo el corredor se basa sobre las luchas barriales de construcción informal y transporte informal. Antes de, digamos, de adentrarnos un poco más, hay como unas categorías centrales, como ya lo venimos diciendo: el transporte, la vivienda y la violencia. Estos giran, digamos que en torno al proceso de organización comunitaria, como lo podemos ver, en donde al menos se pueden distinguir, digamos, 2 momentos en cada actor modelador. Por el lado de la vivienda, el tema de la autoconstrucción y el desarrollo de la vivienda de interés social.
el transporte, el tema del carácter informal del transporte y luego la inserción de unos agentes formales y la transformación de este mismo agente de transporte informal. Y en cuanto a la violencia, en primer lugar, pues los actores del conflicto armado, pues donde destacan las FARC y los paramilitares en un primer momento, y luego como esas trazas de la violencia local, hemos ejemplificadas en la limpieza social, los frentes de seguridad, las pandillas, la inseguridad, entre otros. En cuanto al orden capitular, tenemos que, pues, fundamentalmente se reconocen las formas por las cuales se hace proceso de tejido social en el corredor. En ese sentido, digamos que las transformaciones de la vivienda y el transporte son elementos que configuran esos patrones de organización en la ciudad. Por otro lado, digamos que está el tema de la vivienda, tiene como su propia transformación, pero también recoge esa relación con la vivienda y el transporte, perdón, de la violencia, con relación a la vivienda y el transporte. Bueno, ahora bien, en cuanto al contexto de la zona, como lo podemos ver acá, estas imágenes muestran una temporalidad del 83 al 2009, como así, digamos, ese desarrollo del corredor. Y tenemos dos momentos en ese contexto. Uno, en donde pues fue una zona, es una zona de antigua transición urbano-rural, toda vez que todavía conserva algunos rasgos, muy pocos. Tenemos problemas de pobreza extrema, la carencia de servicios públicos e infraestructura pública, como lo podemos ver en esta segunda imagen, el crecimiento acelerado de procesos informales de urbanización desde la década del 70, digamos, gracias a dos elementos. Uno, los nuevos barrios que surgen de la actividad minera, la extracción de arenas y la elaboración de ladrillos, o sea, los chircales. Dos, los cambios en el uso del suelo de las fincas y las haciendas que son loteadas y vendidas entre los 70 y los 90, generando dinámicas de informalidad en la construcción y la movilidad del sector. También hay un elemento que es la presencia, pues digamos, de actores armados como las FARC y la aparición paulatina de grupos paramilitares entre la década del 90 y el 2000. Un segundo elemento de ese contexto es que se suceden una serie de cambios entre el año 2005 y el 2005, como cuáles: la pavimentación de calles, la formalización de barrios, los procesos de valorización, proyectos de alcaldías en torno a lo social, con Lucho Garzón, violencia paramilitar sistemática y una disminución de la lucha popular en los barrios. Ahora bien, en cuanto al primer eje, la conceptualización, tenemos el primer elemento que es la vivienda informal. Entonces yo siempre parto de una pregunta moderadora en cada capítulo, así como lo podemos ver. Digamos que se parte en este capítulo de cuáles han sido como esos referentes organizativos en la localidad en donde se reconocen al menos 4 elementos. Primero, la influencia de la industria extractiva. Dos, las haciendas que cambian la vocación agrícola, pues en donde sobresalen los tierreros y los líderes históricos de la localidad. Entonces aquí podemos ver la antigua hacienda de Bolonia en esta fotografía y pues ese proceso de autoconstrucción. En cuanto a los tierreros, tenemos a Neptalí Salcedo, que pues fue el antiguo loteador y urbanizador, por decirlo de alguna forma, de la hacienda Bolonia y parte de la hacienda Yomasa, y Arquímedes Romero, pues que actualmente tiene un pleito legal con el distrito sobre los terrenos del cementerio indígena que queda hacia el pueblo de Usme. En cuanto a los líderes más destacados, si se quiere, tenemos a Girardo Santa Fe, que pues fue uno de los líderes históricos de la localidad de Usme entre los 70 y el 2000. Ahora bien, también, se reconocen unas tensiones frente a la privatización de la vivienda estatal desde la década del 70, implicando pues una mayor exclusión de estas comunidades, de las comunidades informales que pues habitan los barrios. En ese sentido, la informalidad se constituye pues como un proceso histórico finalmente, como pues lo vemos acá en este mapa de catastro. Digamos que es un proceso evidenciado en los siguientes relatos, aquí lo voy a poner, donde se observa pues, la llegada de políticos y la construcción de parte de la carretera que une a Usme y San Cristóbal Sur por su vertiente oriental en el margen pues urbano, o más inmediato. Entonces acá pues básicamente que relatan como la compra de votos en el barrio durante este periodo. Ahora bien, también está el tema de la vivienda informal y el neoliberalismo, en donde pues se reconocen también 4 elementos. Uno, el aumento del proceso de urbanización en la década del 80 y el 90, la apertura de la carretera que permite una mayor movilidad, como lo vemos aquí en este relato. También están las tensiones frente a la limitación del entrenubes entre los líderes de la parte baja, que ya constituyeron sus barrios legales, y la parte alta, que aún no lo tienen.
También existe como una presión frente a la desaparición de esa frontera agrícola, como la podemos ver acá en la Hacienda Bolonia, digamos con la ruptura de las prácticas organizativas que son producto pues de los proyectos de mejoramiento de Barrios Sur con Bogotá, que fue un proyecto pues de pavimentación de calles y mejoramiento de dotación urbana, la inserción de proyectos de vivienda de interés social. Acá tenemos la antigua Hacienda Bolonia donde se desarrollan aquellos proyectos. Digamos que esta presión también fragmenta ese proceso organizativo. Entonces acá en este mapa podemos ver cómo efectivamente esos proyectos ya se llevaron a cabo en los márgenes de la quebrada Bolonia y pues rompiendo con esa frontera urbano-rural. Bueno, y aquí finalmente, digamos, cuáles son los principales proyectos en esta zona de Usme. Entonces, Reserva San David y entre otros. Ahora bien, en cuanto al transporte informal, digamos que yo parto de un referente institucional en donde pues, se hace una revisión de leyes y planes de ordenamiento zonal del 95 al 2015. Digamos que esto da pie para reconocer la existencia pues, de poderosos intereses que siguen perpetuando el modelo basado en buses, y pues como esto da lugar a la aparición e incorporación de agentes informales que suplen ese déficit en el sector. Aquí podemos ver una fotografía, digamos, del modelo de transporte imperante. Digamos que en un segundo momento yo abro un apartado titulado como Piratas de la Colina, pues como podemos ver acá en los transportadores informales, en donde yo hago una caracterización del gremio y cómo funciona ese servicio. También se hace una descripción minuciosa de la forma organizativa de ese gremio, donde yo reconozco pues tensiones al interior del gremio, con tratados de no agresión, tensiones con la policía, tensiones con terceros por el monopolio. Entonces pues digamos que esa tendencia claramente es hacia el monopolio del transporte. En un tercer momento de este capítulo yo abordo el transporte y la violencia, donde destaca el control territorial del gremio, el monopolio a través de la violencia, la coexistencia entre transportadores y actores de la violencia, en donde básicamente pues se concerta cómo pueden prestar ese servicio y hasta qué horas, y pues que está ligado a su vez con ese periodo de mayor violencia de corte paramilitar esencialmente. También hay dos categorías que yo acuño: una, violencia por monopolio, que se refiere digamos a esas prácticas violentas que pretenden disuadir a terceros de incursionar en ese proceso de transporte informal en ese sector, y la violencia por turno, que son esas prácticas violentas entre los mismos transportadores por los turnos de salida. Ahora bien, el cuarto momento del transporte informal está, digamos, detallado en torno a la vivienda, ¿sí? En donde, digamos, destaca, uno, la necesidad de las personas de corredor de poderse transportar hacia la ciudad; dos, esa transformación del transporte a partir del proceso de poblamiento de estos sectores, y digamos que aquí en vez de ser de la mula al camión en términos de Jaime Salazar, pues es de la mula al carro particular en este caso. Entonces acá en este relato digamos que podemos ver el caso de Alirio Balbuena, relatándonos este elemento. Un tercer elemento de ese cuarto momento es cómo se convierte ese sector, por decirlo de alguna forma, pues digamos en una fuente de empleo, involucrando una dinámica microeconómica, pues toda vez que emplea conductores, emplea mecánicos, como lo vemos, consume repuestos, entre otros elementos que digamos abren la puerta al transporte de mercancías en seres de forma posterior con vehículos de mayor tonelaje. Entonces acá en esta última imagen pues digamos que podemos evidenciar en primer lugar digamos como esa dinámica de transporte, digamos en convivencia con el transporte formal del Transmilenio, el sistema integrado del transporte aquí, y pues aquí los carteles de estos nuevos proyectos de urbanización en la parte alta del corredor. Ahora bien, en cuanto a la violencia y la producción desigual del espacio, que es el tercer capítulo de este trabajo, el objetivo de este capítulo fundamental es como abordar las consecuencias de ese conflicto en el corredor. En donde, digamos, el capítulo parte de establecer una categoría, la cual yo llamo como violencia modeladora, la cual se define básicamente como aquella que transforma la manera por la cual se organizan los habitantes del corredor y que tiene relación con la limpieza social. Entonces, parto de hacer un recuento sobre políticas de seguridad para hallar esos puntos de tensión frente al discurso institucional en la materia. Aquí, en cuanto a la violencia como categoría,
digamos que esta se entendía, uno, como el uso de instrumentos, medios, políticas, prácticas, discursos que legitiman un proceder desde el Estado o el sector privado. Y dos, la violencia como un mecanismo de subordinación de las clases menos favorecidas, como forma de reproducir el mercado, el capital y las desigualdades que se expresan, digamos, en el espacio geográfico, que es fundamentalmente ejercida mediante la especulación financiera inmobiliaria, la segregación de clase, el encerramiento espacial de quienes no pueden acceder al transporte, y que pues estos tres elementos están enmarcados bajo la violencia modeladora que ya hemos visto, y pues que actúa como agente desmovilizador de dinámicas organizativas en el corredor. Se distinguen también unas tensiones entre seguridad y securización, en donde la seguridad pues está más dada por un enfoque policivo y la securización, digamos, por programas y subprogramas que también de todas maneras caen como en ese enfoque policivo y de sanción al ciudadano. Digamos que en un segundo momento de este capítulo se aborda el proyecto organizativo y violencia, en donde sobresalen, digamos, las siguientes 6 características. Una, las acciones de las FARC, en donde digamos que como el crecimiento desmedido implica también mayores incursiones en el escenario urbano. Entonces acá en esta tabla 6 yo refuerzo ese argumento en el trabajo, partiendo de los números de los censos del 73 al 98, y construyo con base en una fórmula cepalina. Digamos, yo mismo hice los cálculos sobre esas tasas de crecimiento anual media, digamos, en la localidad, digamos, para decir que ese proceso de crecimiento, pues la localidad no estaba preparada para esa recepción de personas en cuanto a dotación de infraestructura, escuelas, hospitales, y efectivamente digamos que los actores armados ejercen sus controles pues básicamente sobre las poblaciones más vulnerables, ¿no? Vemos que el proceso de avanzada paramilitar en ese tercer momento está dado con la cooptación de territorios, la división geográfica en el control de la parte baja y alta, y la aparición, digamos, de personas que hacen la limpieza social. Entonces acá pues tenemos un ejemplo de ese proceso donde nos relatan cómo fue que las FARC en una ocasión pues iba a dinamitar una torre de energía muy cerca acá del barrio. Digamos que ese proceso fundamentalmente provoca una señalización, una estigmatización del sector pues como zona roja, y pues excluye el proyecto de mejora urbanística durante muchos años, digamos, y que está enmarcado básicamente bajo la categoría de la violencia estructural. Entonces aquí podemos ver una reconstrucción que yo hice, una reconstrucción digital de ese proceso, donde yo enmarco primero dónde es que se iba a hacer el atentado, cuál era la patrulla o la ruta que seguían las FARC para bajar a esta zona de Usme, digamos, en ese control territorial de los años 80 y 90, y finalmente digamos toda la cercanía con el páramo Cruz Verde y el Parque Entre Nubes. Aquí podemos ver de mejor forma esa frontera urbano-rural de una forma más marcada. También digamos que posteriormente en un quinto espacio está el Plan Colombia, pues dado por, uno, la militarización de estos espacios, los operativos policiales y militares en busca de milicias urbanas, la aparición de panfletos amenazantes y la limpieza social compartida. Aquí entonces podemos ver un ejemplo, esta no es el mismo atentado, pero es un ejemplo más o menos de cómo se ejercía ese tipo de violencia. Digamos que las consecuencias de esa violencia modeladora, donde se puede sobresalir, digamos, que una mayor presencia de esos actores armados, pero también la conformación de frentes de seguridad, que finalmente pues son como una fachada para ejercer la limpieza social, donde se instrumentaliza pues básicamente a los habitantes del corredor, y que finalmente pues es como una extensión de las convivir en el ámbito urbano. Digamos, en ese sexto elemento también tenemos la legitimación de la limpieza social por parte de algunas personas del barrio y las riñas entre vecinos. El tercer gran momento de este capítulo pues está dado por la violencia en el marco de la seguridad democrática, pues donde destaca el repliegue de las FARC, el fortalecimiento del paramilitarismo y el ejército en estas zonas, el incremento de los asesinatos, que algunos, va a aclarar, se dan en otras zonas de la localidad, y los cuerpos son arrojados en los márgenes de la quebrada Bolonia o en la calle del barrio para generar mayor zozobra entre los habitantes. También está el estancamiento de la urbanización informal debido a ese proceso de violencia. La organización comunitaria pues se ve mermada y estigmatizada por esas dinámicas, y la violencia pues finalmente termina siendo favorable a los proyectos inmobiliarios y a los transportadores informales, toda vez que ambos agentes no encuentran resistencias de ninguna clase. Ahora bien,
Aquí tenemos, por ejemplo, un relato también de cómo era que se ejercían esos procesos, esas patrullas en los marcos de los frentes de seguridad. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones generales, en primer lugar, yo concluyo a grandes rasgos que se deben generar pues procesos de participación ciudadana para reconstruir, digamos, esas bases organizativas y pues generar un nuevo relevo generacional que es necesario. En segundo lugar, en cuanto al transporte, pues se hace necesario abrir ese debate frente al modelo de transporte que de verdad pues responda a las necesidades de la localidad, del sector y pues de las nuevas realidades pues a las que asistimos, ¿no? Digamos que también en tercer conclusión se reconoce pues la existencia de una crisis social en el sector pues que emana de dos elementos: los procesos de desigualdad espacial que desencadenan las dinámicas de violencia, y dos, la única forma de superarla pues de superar esa violencia es generando dinámicas organizativas que puedan ser de largo aliento, que no se diluyan con el tiempo. Yo finalmente en este trabajo propongo como un apartado, el cual denomino como teoría del desarrollo desigual, una puerta para ampliar el análisis. Básicamente esto es como para continuar el análisis de estos fenómenos desde las apuestas teóricas de Edwin Harvey y Nelly Smith en cuanto al desarrollo geográfico desigual y el desarrollo desigual. Digamos que esta triada de estos agentes están enmarcados bajo la categoría del neoliberalismo realmente existente, pues que implica transformar el espacio y el disciplinamiento y la extracción de capital de los más pobres, ¿sí? En cuanto a la vivienda como tal, yo tengo, bueno, digamos que argumento en este apartado, pues que se tiene la existencia de al menos dos modos de producción y reproducción: uno de carácter popular e informal, que representa pues gran parte de la ocupación y la transformación del sector, y digamos que estas manifestaciones de autoconstrucción pues están enmarcadas bajo un estilo de urbanismo ante todo neoliberal que fragmenta la ciudad y la isla de los más pobres, digamos, en las periferias urbanas en este caso. Dos, es el carácter formal de la construcción, digamos, más hacia el 2010, donde pues está enmarcado bajo procesos de extracción de plusvalía por parte de estas constructoras, pues, que digamos que construyen en zonas de reserva o zonas no aptas. En cuanto al transporte, tenemos que el desarrollo pues desigual... No lo escucho. Bueno, continuamos. En cuanto al transporte, tenemos que el desarrollo desigual tiene pues una representación clara, pues en tanto el proceso de desigualdad espacial repercute en el acceso al mercado laboral, a la reducción del poder adquisitivo de las personas, el aislamiento en el sector y pues la degradación de las jornadas laborales con los tiempos de desplazamiento. Finalmente, para concluir este trabajo, en cuanto a la violencia, pues digamos que estas consecuencia de un escenario de desarrollo desigual en tanto hay una inexistencia de salud, educación, empleo, transporte, vivienda, y pues digamos que eso es un detonante de acciones violentas que finalmente son consecuencia de dos contradicciones que se enmarcan. Uno, la concentración de la riqueza, y dos, la degradación del espacio geográfico urbano pues en pro de la acumulación y la especulación inmobiliaria en este caso. No siendo más, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Excelente control de tiempo. Bueno, yo como asesora de este trabajo, desde el 2017-1, si no estoy mal, si la memoria no me falla, pues primero quiero agradecerle a Jonathan por permitirme acompañar el desarrollo de este proyecto, ¿sí? Que pues con él siempre dialogamos de lo mucho que cambió desde la primera asesoría a este producto final, pues que para mí es bastante satisfactorio en la medida que logramos ofrecer a quienes puedan leer este proyecto, ¿sí? Una problematización amplia, pero también compacta, acerca de uno de los tantos escenarios problemáticos que presenta una localidad tan diversa y tan compleja como Usme. Pudimos explorar problemas como la securización, el efecto de políticas de seguridad, como la seguridad democrática, que más allá de ser un proyecto
de gobierno, que de que ser la política por la cual se sustentaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe, pues fueron también cuestiones que afectaron esos modos de convivencia, que afectaron las formas de vida cotidiana de una comunidad que está en ese tránsito constante de lo rural a lo urbano, ¿sí? Y que eso tiene unas injerencias en esos problemas de la urbanización, ¿sí? Como lo señalaba muy bien Jonathan, de esos pasos, de esos cambios de modelo, de ese urbanismo en las periferias que está sostenido de una autoconstrucción, de una autogestión, ¿sí? De una unión y una confianza vecinal, ¿sí? A empezar a generar luchas con con otros actores mucho más potentes y apoyados por los gobiernos neoliberales, que es toda esta maquinaria inmobiliaria, ¿sí? Sumado a ello, pues, otros aspectos que Jonathan retrata muy bien en el trabajo, a saber, las cuestiones referidas con el transporte. Ojalá las personas presentes tengan la oportunidad de conocer de manera amplia ese trabajo. Creo que uno de los aspectos que más resalto fue esa labor de observación, de análisis, de compartir escenarios con los transportadores, de hacer una caracterización tan propia que ya en este punto pues ha sido consultada pues por otros docentes e investigadores interesados en empezar a auscultar qué es lo que está sucediendo con el desarrollo del transporte informal en las periferias, porque resulta que aún con la llegada de estos proyectos de sistemas de transporte integrados, pues sigue siendo la autogestión la que manda la parada, pero también Jonathan nos ofrece una perspectiva muy interesante y es no siempre romantizar esa autogestión, y es que detrás de la autogestión también hay tensiones, también hay ejercicio de violencia, persecución, estigmatización entre lo que uno podría denominar como pares. Entonces, pues hay muchas cosas por exaltar, pero pues ya en este momento, pues sí, me gustaría darle la palabra al profesor Javier, quien fue la persona que acudió como jurado de este proyecto. Bueno, pues tuve la oportunidad de leer el trabajo del estudiante Jonathan y en líneas generales yo siento que el trabajo se caracteriza por varias cosas que son un mérito. Es sencillo, es claro, pero a la vez hace alusión a la crítica, me parece que es un trabajo bastante crítico, aborda elementos complejos de la realidad y cuando uno entra en cada capítulo es profundo, o sea que creo que tiene esos todos elementos que para mí son una virtud lograrlo todos al tiempo. ¿Listo? Ahora, en el concepto que, digamos que preliminar, mostraba varios elementos a resaltar, ¿sí? Antes de decir eso, yo creo que concordaría con la profesora Marisol. Yo creo que el trabajo puede llegar a constituirse un referente de trabajo para la línea incluso, ¿sí? Sobre todo en el nivel de detalle a la hora de escribir y describir procesos, ¿ok? Ahora, apartados que me llamaron la atención. Bastante, me gustó mucho el apartado que él plantea de al comienzo, muy al comienzo, diario vivir en las coordenadas del olvido, corredor Yomasa Juan Rey. Es una especie como de crónica con muchos elementos casi que literarios, donde se describe mucho, con mucho detalle, cómo es la vida en un periodo de tiempo particular en esta zona de la ciudad. Y eso hace que uno como lector quede un poco realmente inquietado, motivado en seguir leyendo. Entonces me parece que interesante este apartado como forma de elaboración de la investigación. Lo otro, comparto, yo creo que a plenitud todo el enfoque político que maneja el estudiante a lo largo del texto. Como lo dije, es una investigación muy crítica, por lo tanto está impregnada evidentemente de política por todo lado. Entonces yo creo que el enfoque político que usa, creo que obviamente tiene que ver con el hecho de estar en la universidad pública, de la licenciatura que estudia, obviamente por un montón de circunstancias, hace que uno, en mi caso, me sienta completamente sincronizado con el enfoque político del estudiante.
especialmente cuando habla de uno de los últimos apartados en el tema de la violencia. ¿Listo? Ahí es cuando yo creo que es absolutamente acertado el enfoque que hace el estudiante. Em, y bueno, hace algunas afirmaciones que son para mí son correctas, ¿no? Yo por ahí las rescataba en el concepto preliminar. A lo largo del trabajo va haciendo afirmaciones conforme va avanzando, eso me parece muy interesante. Bueno, también resaltaría que no está en el concepto, pero que aparece hoy. Me parece que muy interesante, que no se ve tan nítido en el mapa, en el trabajo escrito, perdón, son las ayudas visuales que usa, ¿no? De cartografía. Creo que eso hace un poco más fácil de navegar entre un tema, sobre todo en el lugar tan complejo que es esta zona de Usme, ¿sí? Ahora, algunas observaciones para de pronto mejorar el trabajo. Yo le planteaba que en ese concepto preliminar, que sería interesante que se hiciera una caracterización en el escrito. Creo que en la presentación quedó muchísimo más claro de ubicar al lector permanentemente en el escenario que se está trabajando, ¿sí? Porque a veces uno nombra los barrios, la quebrada, pero uno ya sabe que la zona es quebrada, que tiene fragmentos, que tiene rupturas, que sí, y eso es clave para el lector, saber más o menos contextualizarse en qué escenario se está trabajando. No quiere decir que sea un apartado gigantesco frente a esto, pero sí saber ubicar al lector de vez en cuando sobre todo en algunas dinámicas específicas. Era como una de las sugerencias, ¿sí? Y no lo digo como la típica, como obligatoria caracterización física del lugar, sino algo que integralmente nos cuente cómo es el espacio geográfico. ¿Listo? Ahora, otro elemento en términos de... yo le planteaba en el concepto preliminar que a veces no es tan... El estudiante va avanzando, pero sería bueno retomar e ir teorizando, ir complejizando un poco el análisis, ¿sí? Creo que a veces va de corrido, luego va al siguiente tema. Aparecen muchas cosas interesantes, pero uno de pronto extraña que haga un pare, lee un poco la teorización y siga continuando como para ir, digamos que, generando conclusiones parciales a medida que se va avanzando. ¿Listo? Bueno, y por último, una observación. Esta la voy a dejar como pregunta. Tengo dos preguntas. O esta es una pregunta. En términos metodológicos, sí me extrañó un poco que el trabajo le hace falta un poco más la voz de los pobladores locales. En la presentación el estudiante trata de mostrar esos relatos un poco más domésticos, más cotidianos de la construcción de los barrios, ¿sí? Pero sí, sí hace falta como en el trabajo apartados donde uno vea la voz de los habitantes, más teniendo en cuenta que seguramente el estudiante pues tiene un acceso más fácil a ese tipo de testimonios, que en algún momento menciona que utiliza la entrevista semiestructurada, ¿sí? Eh, Algunos profesores seguramente serán más estrictos y pedirán las entrevistas en los anexos, ¿sí? Pero yo sí extrañaría algún apartado de esas entrevistas entremezclados con todo el análisis, ¿sí? Como para ir dándole la voz un poco también a los pobladores. Esa es una pregunta, ¿qué pasó en términos metodológicos? ¿Eso cómo sería? ¿Sí? Y bueno, y lo último es que al final yo hago como dos complementos, digamos que de análisis, de observación también, pero esos complementos uno los hace no para que el estudiante corrija, sino dialogando con él, y es ver que la construcción de las viviendas, el avance, la expansión de la frontera urbana, también tiene que ver con una dinámica del trabajo, ¿no? Con un cierto tipo de población que trabaja en ciertas cosas, que tiene un trabajo acumulado y que ese trabajo acumulado hace que se nutran los procesos de autoconstrucción, ¿sí? Construyendo su casa o ahorrando para para comprar materiales. Entonces así la vivienda va creciendo y de repente ve uno un barrio más consolidado y esa dinámica se vuelve a repetir otra vez, ¿sí? Con la adquisición de lotes, etcétera, etcétera, en, en otro borde urbano, digamos que un poco más
más apartado, y ese proceso se ve en todas las periferias de la ciudad, ¿sí? Como digamos que intentando mezclar ese tipo de cosas. Y bueno, también otra cuestión que me llamó la atención, hay que decirlo, no lo rescaté en ese concepto preliminar, pero el estudiante sí es muy juicioso a la hora de plantear cuestiones formales, ¿sí? Eh, por ejemplo, habla de decretos, de políticas, cita mucho los planes de gobierno. Eso es muy valioso. Pero ahí me generó una cuestión, una pregunta, para mí, ¿no? Interna. Yo me pregunto hasta qué punto los planificadores realmente modelan la ciudad, ¿sí? Porque también hay, como dice el estudiante, hay un agente modelador en lo local y hay otro externo. Yo no sé si ese externo normalmente logra su cometido, ¿sí? Si esos grandes megaproyectos o macroproyectos para Bogotá, muchos de ellos no se quedan en el papel, ¿sí? Obviamente hay un modelo de ciudad que se va plasmando, ¿sí? Pero no es tan hegemónico, no es tan único. Vienen otros actores a imponer otro modelo de ciudad, ¿sí? Entonces, uno es como proyectos entrecortados que se manifiestan en el espacio desde los actores hegemónicos. Son preguntas, eso que dije de la construcción de la vivienda y de y la cuestión de los planificadores que me surgen como complemento, no como una falencia, aclaro, es un complemento, una inquietud que me surge luego de ver el trabajo del estudiante Jonathan. Entonces tengo dos preguntas, la pregunta de la metodología y una última que es una curiosidad en el ánimo de integrar, ¿sí? Eh, Alguna vez el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en 4 sectores de Bogotá como muy emblemáticos de la ciudad y en los 4 sectores apareció un fenómeno casi que calcado haciendo cartografía social y trabajando con la gente. El fenómeno era, eh, hablando de la violencia, grupos paramilitares, microtráfico, el surgimiento de ollas, limpieza social y la colaboración de la policía. Y la gente decía que ese era uno de los factores de violencia más preocupantes hoy en sus barrios en los 4 casos que yo trabajé en diferentes lugares de la ciudad. Mi pregunta es si esos componentes, limpieza social, microtráfico, paramilitares, la intervención de la policía, bandas, ¿listo? Todo eso también aparece en esta zona de la ciudad. Por ahora, pues no tendría nada más que comentar. Bueno, en cuanto a lo metodológico, digamos que una de las grandes dificultades a la hora de abordar a las personas, pues toda vez que yo vivo acá en el barrio Compostela, segundo sector, pues toda la vida, es que, digamos, al preguntarle a veces a las personas, venga vecino, reláteme cómo ha sido ese proceso, su proceso acá en el barrio, en cuanto a la violencia, qué ha pasado acá. Muchos decían, no, yo no quiero hablar de eso, y no lo decían. No decían porque efectivamente acá en el barrio se han sucedido unos episodios de violencia bastante marcados que de todas formas digamos que trastoca a las personas y genera como ese miedo de ponerse digamos a decirle tal vez a un completo desconocido entre comillas, pues como también que han visto que actores han pasado por acá porque no se quieren ver involucrados como una dinámica que de pronto puedan ser señalados o puedan ser asesinados. También otro de los elementos, pues para yo poder hacer, digamos, esas entrevistas, pues digamos que fue básicamente, digamos, a veces con los vecinos, pues tomémonos una cerveza, tomémonos un café y pues reláteme más o menos lo que usted considere que pueda relatarme, ¿sí? Porque, digamos, acá en el barrio hay una cuestión que se maneja muy bien y es la ley del silencio, ¿sí? De que, pues, lamentablemente las personas se tienen que quedar calladas y, pues, no pueden denunciar, no pueden hablar, porque, pues, hay actores armados en este momento, pues, paramilitares, pues, que controlan lamentablemente todo este sector y que dificulta, efectivamente, digamos, que yo pudiera recoger más relatos en ese apartado específico, ¿sí? Digamos, en cuanto a los otros del transporte sí era un poco más complejo porque, digamos, uno meterse, vamos al tema
tema del gremio sí era como bastante complejo, porque de una vez me iban diciendo como, bueno, ¿y usted para qué quiere eso? Y digamos que me iban confrontando, digamos, porque hay unos procesos también de informalidad, pero ese tema de la violencia al interior de este gremio, pues también digamos que dificulta ciertos elementos, digamos, para poder recoger información más de tipo, digamos, de las entrevistas, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta era lo de, me permite recordármela. No, era como lo que te contaba, el tema de la violencia, esa violencia oculta de los barrios paramilitares, bandas, microtráfico, ollas, eh, todo eso. Ah, bueno, sí. Bueno, digamos que acá en el barrio, pues también por el proceso histórico que ha tenido, digamos que en primer lugar eran las FARC las que hacían el control acá y pues, digamos como lo plasmo en el trabajo, lo trato de plasmar, pues los vecinos incluso me contaban, ¿no? Es que acá pasaba la guerrilla con los fusiles en mano, uniformados y pues la gente se tenía que guardar. Luego entonces viene todo ese proceso de avanzada paramilitar a finales de los 90. De hecho, hasta inicios de los 90, si uno ve la historia de la localidad. Digamos que ese tema efectivamente rompe un poco también con esas formas de socialización en un principio. Luego, como dice el profe, sí se presentan actualmente esas dinámicas, paramilitarismo, ollas, bandas que incluso algunas han sido desmanteladas, amenazas. De hecho, en el 2010 más o menos, 2015, pero digamos que esa, no me acuerdo bien de la fecha, acá en el barrio hay digamos que un proceso de invasión de unos terrenos que son parte de la Cuchilla del Gavilán, digamos muy en concordancia con lo que está pasando ahorita. Aquí es donde inicia la Cuchilla del Gavilán realmente. Y allí asesinaron a un líder barrial que estaba trabajando por, digamos, detener ese proceso con los tierreros y que les legalizaran o les dieran soluciones. Digamos, lo asesinaron. Luego también se han sucedido también procesos en donde de asesinato, como yo les relataba a Marisol, donde a un señor que no quiso pagar una extorsión, prácticamente lo descuartizaron aquí arriba y nunca pasó nada, solamente se sabe que, pues, digamos que capturaron a uno de los miembros de las bandas, pero pues yo sí dejo en el, como en el entredicho de que nunca, no se sabe a ciencia cierta si acá en el barrio, en esta zona, pues se han dado el fenómeno de las casas de pique, porque realmente el tema es bastante complejo actualmente. Gracias. Listo, profe. ¿Listo? Sí, 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 Jonathan Listo. terminó su intervención. Ya, Vale, listo. listo. Profesor Javier, ¿le parece si lo llamo por WhatsApp o ya le hago una llamada a su celular para que deliberemos? Perfecto. Esto nos pone unas condiciones raras, pero pues ya, espérenos 5 minuticos, Jonathan, y ya entonces conversamos sobre el resultado de estos 2 años. No, mentiras. Esto no, no equipara su trabajo, es solo una partecita.
Listo, Jonathan, ¿me escucha? No, pues, ¿me escuchan todos los presentes? Sí, señora. Jonathan, listo, pues. Escuchemos entonces aquí ya la deliberación. Listo, entonces, el acta de sustentación de trabajo de grados del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, en sesión efectuada en Virtual Teams a las 4 p.m., a las 4 p.m. el día 9 del mes de junio del año 2020, una vez expuesto el tema de trabajo de grado y o tesis y luego de dar respuesta a las preguntas efectuadas por los asistentes, el jurado deliberó por espacio de 5 minutos y determinó aprobado el trabajo de grado con una calificación de 4.7. ¿Listo? Entonces, el trabajo de grado titulado Organización y Transformación Comunitaria en el Corredor Yomasa Juan Rey en el marco de sus principales agentes modeladores, realizado por el estudiante Jonathan Pérez, dirigido por mi persona, fue sustentado gratamente el día 9 de junio. ¿Listo? Entonces ya con esto daremos por terminada esta primera parte de la reunión, ¿sí? No sé si de pronto tenga algo por decir Jonathan. No le escuchamos, no le escuchamos, hay una falla en el sonido. Profe, perdón, yo soy... ¿Ahí me oye? Sí, ¿Ahí me oye, profe? Sí. sí, ahora sí. Bueno, creo que pues, por decir, no, pues agradecerle a usted porque realmente pues este trabajo no hubiera sido posible pues sin su asesoría, y digamos como sin esa maduración de esas ideas que pues tuvimos durante estos 2 años y medio prácticamente pues con la situación que se está presentando. Entonces pues sí, básicamente eso, agradecerle a usted porque creo que me puso como ese polo a tierra a la hora, digamos, de definir categorías, de poder observar procesos que tal vez en un inicio no tenía tan claros. Entonces, sí, básicamente eso, profe. Y ya. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias al profesor Javier por su lectura y esperamos seguir trabajando al respecto, Jonathan. Hay que seguir sacando mucho provecho a ese trabajo que está muy bien hecho. ¿Listo? Entonces, Bueno. a continuación, vamos a darle la palabra a Vallardo, quien va a sustentar su trabajo titulado... Entonces, el trabajo de Vallardo se titula Análisis de las dinámicas económicas y sociales emergentes a la construcción de la infraestructura vial en Colombia bajo una perspectiva multiescalar, caso del tramo vial Ibagué-Armenia. ¿Listo? Trabajo asesorado por el profesor Javier Villamil y con su jurado es el profesor Juan Sebastián Diago. ¿Listo? Entonces, Vallardo, igual que Jonathan, le recordamos que su espacio de sustentación es de 25 minutos. Posterior a ello, le damos la palabra